Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar El mundo de la química. Hablamos con José Elguero. Este es un programa especial porque se basa en una conversación que mantuve hace tiempo con una de las personas más destacadas de la comunidad científica española en el campo de la química, don José Elguero Bertolini. En un compendio de artículos agrupados en un libro que se titulaba La ciencia en tus manos, José Elguero escribía sobre el mundo de la química y decía lo siguiente: la imaginación de los químicos, unida a la naturaleza combinatoria de su disciplina, conducirá a la explosión de moléculas fascinantes. Cada vez que surge una molécula original, sus combinaciones son exploradas buscando las más bellas, las más dramáticas. En la elección de cómo y de qué manera combinar los fragmentos se distinguen los grandes químicos de los otros. En mi opinión, uno de esos grandes químicos es don José Elguero. Os invito a escucharle. Está con nosotros don José Elguero. Nació en Madrid en 1934, obtuvo su doctorado en la Universidad de Montpellier, en Francia, y se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por allá por los años 80. Ha tenido montones de premios, publicaciones, pues muchísimas, más de 800. Eso da una idea ya del trabajo, del trabajo desarrollado durante este tiempo. Es una persona que ha escrito uno de los artículos de este libro que ya hemos comentado, que es La ciencia en tus manos. En el artículo habla de la química. Bien, pues como la química, muchas veces cuando nos paramos a pensar, pensamos en ese señor que está metido en un laboratorio, que en una probeta pone un líquido y lo mezcla y sale no sé qué. Yo creo que la química moderna va muchísimo más allá, y eso es lo que vamos a intentar aclarar hoy. Ante todo, un saludo, José. Pues muchas gracias, estoy feliz de estar aquí con todos vosotros. Yo creo que convendría cambiar de imagen, ¿no? El químico de ahora se parece muy poco a esa imagen estereotipada del químico. Hombre, aún usamos probetas y mezclamos líquidos, pero eso es solo una fracción de lo que los químicos hacen. Quizás la imagen que se tiene de la química es la imagen de la química en los estudios de química en el colegio o en la universidad, y esa es la imagen quizás del siglo XIX, un poco de las reacciones más sencillas que se pueden hacer para enseñar la química. La química que los químicos hacen pues cubre dominios muy diferentes en función del camino que han elegido. Hay algunos que llevan bata blanca y otros que llevan corbata y están delante de un ordenador, y otros que ni siquiera están delante de un ordenador y viajan con una maleta con muestras. Yo creo que dicen, por lo menos, que los químicos son gente muy versátil, que es capaz de ejercer profesiones bastante alejadas de las suyas. Entonces hay que tener una imagen de la química bastante general. En realidad vivimos dentro de la química todos, o sea que no me atreveré a decir, porque los demás se enfadarían, que todo es química, pero bueno. No, pero de todas formas, a raíz de ese artículo que mencionamos en el libro de La ciencia en tus manos, a mí me ha llamado la atención el ver que la química realmente está en muchísimos sitios. O sea, somos química nosotros estamos formados por moléculas que tienen reacciones de todo tipo, y en el fondo nosotros somos productos de la química. Hay química en este bolígrafo que tengo en mis manos, hay química en el suelo que piso, en fin, hay química en todos los sitios, en todos los lugares. Eso quiere decir que la química necesita muchísimas ramas, muchas especializaciones para aclarar un poco este mundo en el que nos desenvolvemos, ¿no? Sí, yo creo que no se tiene conciencia de la química porque se ha convertido en algo
que ya está en nuestras vidas y ya no se ve. Decía Carl Sagan, el astrofísico americano tan conocido, que la química hace de nosotros lo que somos. Quizás sea una visión extrema, ¿no? Pero desde luego en nuestro comportamiento a veces tenemos emociones y pensamos que resultan de pensamientos o de ideas y luego pues tiene una base química muy, muy concreta, ¿no? Por otro lado, como decías, en donde estamos en este momento, pues estamos rodeados de un micrófono que no funcionaría si no hubiera materiales compositos. Estamos en una mesa de un fieltro para que no haya demasiado ruido, que probablemente también han diseñado los químicos. Es decir, la química está en todas las partes y cada parte necesita un tipo de químico diferente, diría yo. En el artículo hablas de química orgánica y química inorgánica. Eso nos suena. La verdad es que a quien más y que menos le suena. Pero también habla de otras cosas como es química física, química y la medicina, la química y los materiales. ¿Qué te parece si vamos por partes, una a una, para que por lo menos los que nos escuchan se hagan una idea general? ¿Qué concebimos como química orgánica y qué dice la química moderna de la química orgánica, ¿no? Sí, la división que figura en el libro es la división tradicional que aún corresponde a nuestros planes de estudios, pero las fronteras son cada vez más difusas. La química orgánica se empezó a definir como la química de los seres vivos y todos los químicos saben y cuentan en todos los libros que hasta que Bohler en 1827, creo, sintetizó la urea, que es un compuesto orgánico, puesto que los seres humanos la fabrican a partir de un compuesto mineral, y estableció la unión entre las dos químicas, se creía que los seres vivos tenían una química radicalmente diferente de la química inorgánica. Eso hace ya mucho tiempo, y hoy todo el mundo sabe que solo hay una química, pero se sigue describiendo como química orgánica para simplificar aquella química que contiene elementos derivados del carbono. Bueno, realmente debe ser el trabajo de ustedes muy difícil, porque yo imagino, bueno, partiendo de una molécula sencilla con unos pocos átomos y avanzando hasta, por ejemplo, el ADN, que tiene no sé cuántos miles de millones de átomos, realmente la cantidad de posibilidades que se le plantean a la química, no digo ya a un químico que sería imposible abarcar, pero sí a la química, es inmensa, ¿no? Inmensa. Yo creo que mucha gente no tiene una idea muy clara de lo tremendamente grande que es el dominio de la química. No sé si es un ejemplo, yo cuento a veces ese ejemplo porque es muy... un elemento con, pues no lo sé, con 400 átomos de carbono, que los hay muchísimo mayores, tiene muchas maneras de conectarse, porque el carbono se puede conectar en general por 4 sitios, vaya, es como un tetraedro y tiene 4 conexiones. Lo cual da que cuando se unen carbonos con carbonos, si tiene una cajita con 400 o 300 átomos de carbono, puede uno construir muchos edificios diferentes. Pues el número de edificios que se pueden construir con una cajita con 800 o con 300 o 400 átomos, que es relativamente poco, es mayor que el número total de partículas del universo, 10⁻82. Obviamente nunca los químicos harán tantas moléculas diferentes como partículas hay, porque para hacer una molécula hace falta más de una partícula. Sí, 10⁻82, recordemos, sí. Es un 1 y 82 ceros. Sí. Detrás, para darnos una idea del numerito que estamos mencionando. O sea, la química es muy, muy grande, sí. Y los químicos, desde luego, nunca se proponen sintetizar el DNA a partir de elementos sencillos, porque sería una obra colosal y inacabable, pero como somos muchos químicos en el mundo, pues y cada uno hacemos un trocito, reuniendo los esfuerzos de todos han logrado construir edificios. Le llamamos edificios porque los químicos tenemos tendencia a ver las moléculas no en la escala real en que están, sino en una escala imaginaria que es de los modelos moleculares que usamos. Entonces hablamos de edificios porque los vemos como edificios construidos, y algunos son muy bonitos. Sí, porque además ahí encuentran no solo cuenta el número, sino cuenta la disposición espacial. Esencialmente la disposición más que el número, sí. La disposición es la que da la forma, digamos, ¿no? Los elementos son como ladrillos, y entre los ladrillos y una casa pues hay un arquitecto, y el químico a veces se ve a sí mismo como un arquitecto que usando ladrillos construye edificios más o menos bonitos. Algunos son edificios naturales, morfina, ¿por qué no? Que es difícil de sintetizar, por cierto. Y otros son edificios totalmente artificiales que nunca han existido y que tienen, para un químico al menos, un aspecto estético indudable.
Entre esas distintas formas de unir los átomos para formar una molécula, se dan casos muy llamativos y además que saltan continuamente a los periódicos, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, el caso de los priones, los culpables de la famosa enfermedad de las vacas locas, dependen los unos y otros, los buenos y los malos, digamos, de una distinta disposición. Exactamente. Es una distinción muy sutil que corresponde a la forma que tienen los priones naturales, digamos, y los priones infectados o mutados o peligrosos. Es una diferencia muy pequeña. Esencialmente ni siquiera se rompen enlaces, sino que es una forma que adopta la proteína y que la conduce a que sea autorreplicativa y que destruya el tejido cerebral. Es un problema muy peligroso porque la diferencia que los separa es muy pequeña. Sin embargo, es la misma fórmula, digamos. La misma, sí. Idéntica, tienen el mismo número de átomos y eso lo único que pasa es que están, digamos, ordenados. Exactamente. Tienen dos formas diferentes, como cuando, yo qué sé, es difícil imaginar, como cogemos un cable que está aquí, lo damos la vuelta y hacemos con el cable un nudo, un 8 o otra forma. Es la única diferencia que hay. Ajá, pero el cable es el mismo. El cable es idéntico, sí. Ajá. Pues sí, además de lo que hemos hablado de las distintas posibilidades que hay de ordenar una serie de átomos, añadimos que su disposición, según se enrolla hacia un lado o hacia otro, o se doblen de una manera o de otra, también son distintos. La verdad es que la cosa ya se multiplica por mucho, ¿no? Sí, y eso es el lado apasionante que tiene la química, es que hay tantas posibilidades y que nunca las conoceremos todas. Solo conoceremos una parte muy, muy pequeña de las posibilidades de la química, porque es muy grande el número. Se podría llamar infinito, pero bueno, sin usar un término tan filosófico, es muy grande, la parte conocida es muy pequeñita, sí. Actualmente de unos pocos millones de compuestos. Ajá. Dentro de esos compuestos hay algunos que ahora llaman mucho la atención porque tienen propiedades que no se conocían a principios no digo ya del siglo pasado, sino del siglo XIX, porque ya hay que especificar. Por ejemplo, en tu artículo hablas de la química del estado sólido, de los superconductores. ¿Qué es un superconductor y qué hace un químico? ¿Cómo se las apaña para conseguir algo que se comporte de esa forma tan rara, ¿no? Honestamente, por ahora de una manera muy empírica. Estamos todos los seres humanos muy interesados en conseguir materiales superconductores a temperaturas relativamente elevadas. La superconducción es un fenómeno físico en el que la persona que me está haciendo las preguntas sabe muchísimo más que yo, con lo cual tendré mucho cuidado, que se observó a muy, muy bajas temperaturas, temperaturas próximas del cero absoluto. El conseguir superconductores a temperaturas más elevadas permitiría conducir electricidad sin pérdida. Es un sueño de la humanidad, poder mandar electricidad muy lejos sin perder electricidad. Permitiría en unos aparatos que hoy día tienen una importancia enorme, tanto en química como en medicina, que es la resonancia magnética. Los químicos le llamamos resonancia magnética nuclear y los médicos solo resonancia magnética porque no les gusta la palabra nuclear. Esos aparatos funcionan con superconductores que están bañados en helio líquido, el cual es un elemento caro y convierte a la técnica en una técnica muy cara. Si se consiguieran hacer imanes supraconductores a temperaturas, aunque no fuera más que del nitrógeno líquido, o incluso un sueño lejano, a temperaturas ambientes, lograríamos un progreso extraordinario de la ciencia. Entonces los químicos han creado una serie de materiales, por ahora la mayoría de ellos inorgánicos, óxidos metálicos, pero algunos orgánicos, como los famosos fullerenos dopados, que consiguen propiedades supraconductoras a temperaturas muy, muy por debajo de las temperaturas ambientes, pero... Muy por debajo del cero. Sí. Del 0 centígrado, vamos. Del 0 centígrado, que está a 273 por encima del 0 Kelvin. Sí. Ajá. Pero de todas formas ahí yo tengo entendido que se utilizan cerámicas y que tienen además componentes muy raros. Muy raros, sí. Hay un grupo en Madrid trabajando en la Universidad Complutense de Madrid, muy conocido, que trabajan con la Universidad de Grenoble en Francia y tenían en un momento el récord. El récord se mide en lo más alta que sea la temperatura que el fenómeno se mantiene. Yo creo que a los japoneses lo han debido ya sobrepasar. Pero ha habido, si se mira la curva de subida de las temperaturas, desgraciadamente empezó a subir muy deprisa y ahora la pendiente ha bajado, es decir que pasa mucho en ciencia.
los pasos iniciales son rápidos y luego ya la mejora se vuelve cada vez más lenta, ¿no? Está costando mucho y no hay ninguna garantía, eso pasa también en mucho de ciencia, de que se consiga. Bueno, siempre puede salir ese compuesto químico que nadie conoce y que de alguna manera de otro experimento que no tiene nada que ver sale, ¿no? Puede, sí. Así se descubrió la superconductividad, al fin y al cabo. Bien, además, bueno, ya hemos hablado de la química orgánica, pero conectado con los seres vivos está toda la parte de medicamentos, de generación de medicamentos, sobre todo una química que generan los propios seres vivos, ¿no? Porque, por ejemplo, la penicilina la genera un hongo. ¿Cómo se las apañan los químicos dedicados a esas cosas para saber que una sustancia generada por una planta que está perdida por ahí en el Amazonas puede tener propiedades curativas de otro tipo? ¿Eso cómo se hace? Porque yo no me explico. Pues se hace, eso lo puedo contar, aunque yo no lo he hecho. Se coge una expedición, se va a Bolivia, se une uno con científicos bolivianos y entonces se va a visitar el altiplano o la selva amazónica, lo que sea, y se intenta sacar a la luz lo que se llama la medicina tradicional popular indígena. Es decir, por ejemplo, voy a contar un ejemplo concreto. En el campo de los analgésicos, es decir, las sustancias que actúan contra el dolor, que son generalmente para dolores muy fuertes los derivados de morfina, que es la única sustancia que es muy potente, hubo un grupo de personas en Costa Rica que supo que los indios de Costa Rica untaban las flechas, frotaban las flechas contra unas ranas muy chiquititas que hay allí, y que esas flechas, una vez frotadas contra la piel de las ranas, dormían a los animales casi instantáneamente. Entonces, un científico americano recogió, creo que 5.000 ranitas, las tuvo que matar, extrajo lo que había en la piel de las ranitas y a partir de eso sacó un producto que no tiene nada que ver con la morfina, que es una estructura completamente nueva y que es muy, muy potente como analgésico y que va a abrir un campo totalmente nuevo a lo que se intenta hacer en analgesia, es decir, una analgesia que no produzca adicción, que puedas tratarle con eso y cuando esté la persona no sufra, puedas parar el tratamiento y que no se convierta en una persona que necesite más morfina o más heroína. Claro. Y eso se supo a partir de un conocimiento que ya estaba allí. Entonces esa ha sido una fuente muy importante de grandes principios activos de la medicina, vienen de la medicina popular, mucha de América, hay que decir, y los españoles han traído toda una serie de plantas, la coca, últimamente un anticanceroso potente, el taxol, que se usa para cánceres sobre todo de ovarios y de mama, también viene de la corteza del tejo y también se sacó por cultura popular, que la gente sabía que aquello se trataba bien. Es decir, que eso se sigue haciendo. Se está un poquito agotando, claro, porque eso se ha acumulado durante probablemente cientos o miles de años y en pocos años nuestra civilización es capaz de recuperar ese saber. Pero esa ha sido la fuente. Si esa fuente se agota, hay que proceder a ensayos sistemáticos ciegos. Ajá. Eso se hace, por ejemplo, con las tierras. La tierra tienen antibióticos. Ajá. La streptomicina, por ejemplo, se sacó de unas tierras de Venezuela. Hay laboratorios farmacéuticos importantes que pasan sistemáticamente todas las muestras de tierra de todo el mundo por sus ensayos en búsqueda de nuevas sustancias activas. O sea que en un cultivo ponen una muestra de tierra y tienen robots gigantescos que son capaces de hacer eso cientos de veces al día, miles de veces al día, y pueden pasar cantidades enormes de muestra. Están interesados por cualquier... Hombre, no le vas a dar la muestra del campo de al lado, ¿no? Pero claro, van recogiendo muestras del mundo entero y las pasan por lo que en inglés se llama screening, que es un muestreo sistemático en busca de sustancias con actividad. Y si la tierra tiene entonces ya los químicos de esa tierra que contiene muchísimas cosas aíslan la sustancia que tiene las propiedades biológicas deseadas. Claro, eso le iba a preguntar. Luego lo difícil es saber exactamente la fórmula que tiene ese compuesto, ¿no? Bueno, depende. Hay compuestos muy fastidiados, ¿sí? Que son muy complicados, o peor aún, que son muy frágiles. Es decir, que cuando se intentan purificar se estropean y entonces eso da trabajo. Pero hoy día los instrumentos de análisis de la química
o de la física, porque al fin y al cabo son instrumentos físicos, que los químicos usamos son muy, muy poderosos. Sobre todo dos. Uno se llama la espectrometría de masas. Yo creo que es una técnica que la gente habrá oído hablar porque se usa para analizar rocas lunares o para descubrir cualquier sustancia en los corredores ciclistas. Y luego la otra es la resonancia magnética nuclear. Esas dos técnicas son muy, muy poderosas y hoy prácticamente se puede identificar cualquier sustancia si está pura y si no es extremadamente frágil. Supongo que el sueño de un químico sería tener una especie de microscopio enorme y poder ver las moléculas y tomar nota. Las moléculas ya se ven. Yo recuerdo con emoción, y lo he enseñado a veces en cursos, los químicos de mi generación estábamos acostumbrados a ver las moléculas, a imaginarlas como moléculas aisladas, pero saber que eran colecciones de millones. Hay un número, y forma parte de la cultura química más elemental, que se llama el número de Avogadro, que dice que un mol, que es la unidad que se define en la química, contiene 10 elevado a 24, es decir, un 10 seguido de 24 ceros, que son muchos ceros, de moléculas individuales. Un mol es mucho. Un mol de carbono, por ejemplo, son 12 gramos. 12 gramos de carbono caben en un botecito chiquitín. Uh-huh. Pues en ese botecito hay 10 elevado a 24... O sea, un 1 y 24 ceros. Un 1 seguido de 24 ceros de átomos de carbono. Pero relativamente hace poco, y todo el mundo lo debe saber, se ha descubierto la microscopía de efecto túnel, y en esa se ven los átomos individuales. Yo me acuerdo haber visto en la Autónoma de Madrid un átomo de silicio, un átomo individual que existía ahí desde el Big Bang, a lo mejor ya había un átomo de silicio, y se podía ver el átomo, y si uno pudiera seguirle hacia atrás, habría seguido uno la historia entera del universo. Eso es muy emocionante, sí. Imagino para un químico ese momento. Sí, se ven átomos individuales, sí. Sí. Volviendo ahora a los materiales que se hacen ahora, ¿no? Hemos comentado los superconductores, pero hay otros que tienen otras propiedades que también son muy importantes. Por ejemplo, mencionas en tu artículo las cerámicas resistentes a altas temperaturas, esas que se utilizan en la lanzadera espacial, ¿no? Eso también es una química que se ha tenido que desarrollar. Se ha desarrollado mucho. El Consejo, por ejemplo, tiene un instituto de cerámica y vidrio. Y mientras el vidrio no es que haya decaído, porque el vidrio sigue siendo muy, muy importante, y ¿quién no ha usado un objeto de vidrio en su vida? Uh-huh. Aunque no sea más que conduciendo un coche, ¿verdad? Uh-huh. El desarrollo de las cerámicas ha sido espectacular. Prácticamente se logran materiales con propiedades de resistencia a la temperatura, no solo a la temperatura, sino al choque, que no hay ningún material natural que los pueda superar. Desde luego. De acuerdo, don José, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con José Elguero, doctor en química por la Universidad de Montpellier, en Francia, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque ahora ya está jubilado. También fue presidente del CSIC y, como comentábamos al principio, escribió un artículo sobre el mundo de la química que hoy comentamos. Don José Elguero, hablamos del mundo de la química, de ese mundo que los químicos exploráis buscando moléculas y creando moléculas nuevas, unas moléculas de las cuales comentas en tu artículo que cada vez que surge una molécula original,
Sus combinaciones son exploradas buscando las más bellas y también las más dramáticas. ¿Eso es así? Yo creo, es un inciso, ¿lo puedo hacer? Sí. Por supuesto, para eso estamos. Verás, yo creo, hay que afirmar una cosa de los químicos, a lo mejor todos mis compañeros no están de acuerdo. Los químicos pretendemos superar a la naturaleza. O sea, durante una época intentamos copiar y entender la naturaleza y reconstituir ciertas cosas que la naturaleza ya producía. Pero ahora nuestra ambición va más allá. Y eso es una ambición un poco peligrosa, porque, en fin, hay gente que dice que no deberemos hacer eso. Pero yo creo que sí. Intentamos, partiendo de lo que la naturaleza sabe hacer, ir más allá. Crear materiales o moléculas que no existían nunca en el universo, probablemente, porque hay tantas que a lo mejor no existen ni siquiera en una constelación donde haya civilización, y que esas moléculas tengan propiedades que superen las que tienen los productos naturales. Y entre esos están las cerámicas. No hay nada natural que tenga las propiedades de las cerámicas que se construyen ahora. Y yo creo que esa es una ambición un poco, no sé si se dice mefistofélica o de los químicos. No hay en ello nada de soberbia, diría yo, sino solo la voluntad de, pues un poco también de servir a la humanidad. Es decir, que la humanidad tiene ciertas necesidades y hay que procurarles servirlas y además procurar que eso llegue a todos los sitios, ¿no? O sea, tampoco se trata únicamente de crear materiales que solo sean accesibles a un pequeño grupo de personas. Claro. Se trata de crear materiales y medicamentos que sean accesibles a todo el mundo, ¿no? Y cerámica es un campo bonito, sí. Sí, bueno, es que además se están utilizando materiales de todo tipo incluso para sustituir a materiales orgánicos y en la medida de lo posible mejores que ellos, prótesis, ese es otro campo inmenso. Otro campo inmenso. Porque tienen que ser compatibles además con la vida. No provocar rechazo, y el profesor García Barreno conoce bien ese tema porque trabaja en ello. Hay un grupo bueno en Madrid, en la Facultad de Farmacia, de materiales para prótesis. Es un campo, escuché una conferencia hace poco de lo que se podía reemplazar en un ser humano, si se le reemplazara todo lo que se puede reemplazar, y cuánto costaría bastante caro, por cierto, reemplazar todo lo que se puede reemplazar, pero realmente es un poco, a veces te quedas un poco asustado porque hay pocas cosas que no se puedan reemplazar ya. Los ojos no se pueden reemplazar por ahora, pero se está trabajando para construir un ojo artificial. Uh-huh. Otro campo de la química que ha tenido también mucho éxito moderna es el de los semiconductores, es decir, todo aquello en lo que está basado la electrónica, ¿no? Sí, es un campo que está en manos de grandes empresas que tienen controlado los chips, los célebres chips, pues a veces escapa un poco al trabajo cotidiano de los químicos, porque es evidente que uno no va a competir con Motorola o con quien sea. Los químicos estamos ilusionados con la idea de hacer ordenadores moleculares. ¿Cómo es eso? Pues son ordenadores que estarían construidos a la escala de las moléculas, es decir, de unos pocos átomos. Y esas moléculas, unos pocos pueden ser 50 o 100 átomos, pero ya se puede imaginar que eso es muchos órdenes de magnitud mucho más pequeña que cualquier cosa que se pueda constituir ahora. Y esas moléculas tendrían todas las capacidades lógicas que tiene un ordenador. Ajá. Las puertas, las posibilidades... las posibilidades de on-off, sí o no, y la lógica binaria. De adquirir niveles, que al final el ordenador se basa en decir sí o no muchas veces. Pues eso se quisiera hacer con moléculas. Tendría la ventaja de que como las distancias serían cortísimas entre molécula y molécula, porque estamos a una escala muy pequeña del orden del Armstrong, que es una unidad de 10 elevado a menos 8 centímetros, pues serían muchísimo más rápidos que cualquier ordenador actual. Tienen muchos problemas detrás, pero nos hace mucha ilusión pensar que habrá ordenadores orgánicos. Otro aspecto que nosotros hemos comentado aquí, porque le dieron un premio Nobel a los descubridores, son unas moléculas que tienen, digamos, formas extrañas. Recuerdo los fullerenos, que son como balones de fútbol, ¿no? ¿Qué interés tiene ese tipo de moléculas? Aparte de lo llamativo que pueda ser la forma, quiero decir, nadie va a jugar al fútbol con un fullereno, porque es muchísimo más pequeño, lógicamente. Pues yo creo que, para ser honestos, yo creo que el interés que han despertado estaba muy ligado no solo a la forma. Vamos a ver, el carbono, hemos hablado ya varias veces del carbono, es el elemento esencial de la química orgánica. El carbono, cuando un elemento del sistema periódico tiene varias formas, eso se llaman alotropos.
El carbono tenía dos esencialmente, que eran el grafito, que es carbono puro, que todo el mundo conoce, y el diamante, que es carbono puro. Y se ha conseguido a grandes presiones y temperaturas transformar grafito en pequeños cristales de diamante, porque los dos son carbono. Y hay algunas variantes muy pequeños, o sea que muy pequeñitos. No se han conseguido hacer diamantes. Pero se hacen diamantes industriales en algunos sitios. Para usos industriales. Para usos industriales, sí. Y luego había algunas variedades de grafito que no eran como grafito, que bueno, poco importa. Generalmente se consideraba que el carbono solo podía ser grafito o diamante. Los fullerenos son carbono puro y no son ni grafito ni diamante. Eso es un descubrimiento esencial en ciencia. Encontrar que un elemento puede existir en una forma diferente de las dos existentes. Se ha trabajado mucho, tiene una química muy especial, es el gran descubrimiento de finales del siglo XX, sin duda en química. Aplicaciones pueden ser superconductores. Se pensó que podían ser antivirales, o sea, medicamentos para el tratamiento de las enfermedades por virus. Por ahora, las aplicaciones aún no están a la altura de lo que se esperó un momento, pero se está trabajando muchísimo. Se están usando ahora mucho, por ejemplo, para conseguir sustancias electroluminiscentes, es decir, para hacer displays, para hacer pantallas. Los resultados de la ciencia no se pueden planificar. Es decir, los fullerenos por ahora, habrá gente que diga, pues vaya, tanto ruido y tanta emoción y... Pues no, eso no se sabe. Dentro de 5 años, de 10, de 3 meses, pueden cambiar nuestro modo de vivir. Son unas sustancias preciosas. ¿Cómo se imagina la química? No lo sé. A veces me pregunto y me digo, si yo ahora... O sea, intento recordar cuando yo empecé a hacer química o empecé a hacer investigación, la tesis y eso, en los años 60, digamos. ¿Cómo me imaginaba yo la química de hoy antes? Pues la verdad es que no me la imaginaba. Es muy difícil imaginar. Me parece que fue Niels Bohr el que dijo que es muy difícil hacer predicciones en ciencia, sobre todo cuando se refieren al futuro. Y es muy difícil. No sé, o sea, sé que la química va a seguir muy viva, sé que se va a unir mucho a la biología. Creo que gran parte de los químicos futuros van a ser biólogos. Ahora hay biólogos moleculares, que ya son, la palabra ya molecular apunta que ya tienen en cuenta la molécula. Creo que va a haber como, no sé cómo llamarlo, bioquímicos moleculares. O sea, va a haber muchos químicos muy implicados en los problemas moleculares de la biología, porque hace falta. Tenemos muchas cosas que saber sobre el cerebro, sobre las enfermedades, sobre la duración de la vida, sobre las enfermedades que se transmiten por herencia. Yo creo que una parte muy importante de la química se va a ir hacia allí, o sea, se van a fundir con los biólogos, tendrá que desaparecer la frontera. Y luego va a quedar una parte muy grande de la química, a mí no me gusta mucho, pero lo debo confesar, de servicio. Es decir, los van a decir, necesitamos tal cosa, entonces los químicos la van a hacer. Eso no es tan exaltante como decir, voy a intentar entender el mecanismo de la memoria. Eso es un tema mucho más apasionante. Si yo tuviera 40 años menos, preferiría trabajar sobre el mecanismo de la memoria que no en construir un mejor caucho para que los coches frenen mejor. Pero hay que hacer las dos cosas, ¿eh? Unos tienen que hacer la exploración, la aventura y fracasar quizás, y otros tienen que resolver. Yo creo que va a ir en esos dos sentidos. Una parte más práctica, en función de lo que les pidan, y una parte más especulativa en lo que sean fronteras del saber. Y yo creo que las fronteras del saber del siglo XXI van a estar muy ligadas a la biología. Hay un aspecto que no hemos tocado, que a mí particularmente me gusta mucho. Al fin y al cabo, de alguna manera tiene conexión con lo que estudié en su momento, y es esas reacciones que se producen, que se llaman reacciones fuera del equilibrio, y que de alguna manera llevan a pensar también en ese salto que puede haber entre la química y la vida, ¿no? La reacción esa de Belousov-Zhabotinsky. Me gustaría que lo contaras a los oyentes, ¿no? Bueno, hay una extraña reacción química, una reacción inorgánica en general, o en la frontera entre las dos, que se traduce por la apariencia en la superficie del frasco donde tiene lugar la reacción por unos dibujos geométricos de una gran belleza. No hay muchas reacciones que produzcan el fenómeno, pero el estudio de esa reacción de Belousov-Zhabotinsky, en particular en Bélgica, por el profesor Prigogine,
llevó al descubrimiento de las reacciones que están lejos del equilibrio. Los químicos en general habían construido su ciencia sobre el equilibrio, sobre la termodinámica clásica. Y hay una rama entera de la termodinámica en condiciones fuera de equilibrio que es muy importante a nivel de la reactividad de los compuestos. Deberíamos definir qué es equilibrio y qué no lo es, ¿no? Para que no se pierda la gente, ¿no? Bueno, se dice que dos compuestos o dos estados de una cosa están en el equilibrio cuando para unas condiciones de presión y temperatura dadas las proporciones ya no cambian. O sea, puede una sustancia transformarse en otra, pero la otra se transforma en la primera y la mezcla siempre es la misma, aunque haya un fenómeno dinámico detrás. Se mantiene. Si tiene 70% de A y 30% de B, aunque A se transforme en B, B se transforma en A y al final siempre hay 70-30. Se dice entonces que el sistema está en equilibrio. Es lo mismo que poner un balón en la parte de arriba de una montaña y dejarlo que caiga al valle. La posición de equilibrio sería el balón en el valle. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar, no va a subir solo. Ya no va a subir solo. No, los objetos macroscópicos no suben solos. Los objetos de los físicos sí suben solos. Pero los objetos de los químicos no. Cuando alcanzan el sitio de mínima energía, la más estable, eso es el equilibrio. Pero las reacciones químicas no tienen lugar en el valle. Las reacciones químicas suponen pasar de un valle a otro valle. Y para pasar de un valle a otro valle hay que pasar por un puerto o por un cuello entre dos, que generalmente es la parte más baja de la montaña. En esas condiciones ya el producto ya no está en equilibrio y ahí ya no se aplican las condiciones de la termodinámica convencional. Debo añadir que uno de los últimos premios Nobel se lo han dado a un investigador americano de origen egipcio que se llama Zebail, que ha logrado, con técnicas de muy alta velocidad, lo que se llaman femtosegundos, ver las moléculas cuando están pasando en un sitio. Antes los químicos solo podíamos ver las moléculas cuando estaban quietas en el valle, porque cuando están pasando por lo alto de la montaña, cuanto más alto sea el paso, menos tiempo permanecen allí. Ajá. Y eso permanecen tan poco que solo con técnicas muy nuevas, como la espectroscopía de femtosegundos, se logran ver. Femtosegundo es una parte pequeñísima de un segundo. Sí, yo no recuerdo la exponente, pero son muy pocos segundos, es la escala más pequeña. Está por debajo de los nanosegundos, están los femtosegundos. Un cero, muchos ceros. Muchos ceros antes del segundo, sí. Y eso va a permitir comprender mejor. Y eso también está relacionado con esos trabajos de las reacciones fuera de equilibrio, que es un campo que está un poquito abandonado porque los químicos lo consideran que eso es física y los físicos lo consideran que eso no es la física de que se hace en la universidad, con lo cual es un tema que poca gente lleva con cuidado. Aunque yo Pero aquello era una reacción que oscilaba. Oscilaba entre dos soluciones constantes. O sea, que era como si tuviera de alguna forma vida. Vida, ¿no? Exactamente. Es... Parece que está viva la reacción. Sí, es muy espectacular. Me han dicho el otro día que se puede ver en gases también. Ajá. Que hay gases que dan ese fenómeno y forman columnas y se mezclan y giran y es muy espectacular. Pero no sale muy bien siempre, así que como práctica de laboratorio no la aconsejo de hacer, ¿no? Pero de alguna manera puede tener en esos comportamientos, digamos, relacionados a cómo funciona la vida, porque al final nosotros también estamos fuera del equilibrio. Nosotros estamos fuera de equilibrio. Por eso la vida es un fenómeno fuera del equilibrio. Sí, cuando estamos en equilibrio es muy malo. Ya nos hemos quedado ahí para siempre. El equilibrio nos vale llegar lo más tarde posible. Sí. Somos sistemas que luchan contra la termodinámica, se puede decir, los seres vivos, sí. Bueno, pues la verdad es que el tema no se ha acabado, ni muchísimo menos. Quedan muchísimas cosas en el tintero, pero el tiempo es el gran problema que tenemos aquí. Muchísimas gracias, don José Elguero, por estas magníficas explicaciones. Ha sido un momento muy agradable. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.